Vamos a continuar con la miniserie que comenzamos el domingo pasado. Me dicen amén, iglesia. Y la hemos titulado Una iglesia con una misión. Ahora bien, vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero que levante tu mano conmigo y di: yo soy la iglesia. Quiere decir que si la iglesia tiene una misión, tú eres parte de esa misión. Me dicen amén. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que solamente los diáconos, los pastores. No, tú eres parte integral de esa misión. Usualmente los hogares que viven en armonía, todos colaboran para mantener la casa limpia, para mantener la casa ordenada. Es lo mismo en la iglesia, todos colaboramos de cierta medida. Leamos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 7 del capítulo 6 de Marcos. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Levántame tu mano derecha conmigo y di: cuando Dios envía, Dios provee. Dígalo fuerte: cuando Dios envía, Dios provee. ¿Me dicen amén? Ok, versículo 10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen o nos oyesen, salid de allí, y vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos, y los sanaban. Ahora, el domingo pasado, iglesia, para traerles a memoria, hablamos acerca de cómo es que la iglesia vino en existencia. Y dijimos que el dueño de la iglesia es Cristo. Me dicen amén. La iglesia no tiene dueño. La iglesia no tiene cabeza en la tierra. La cabeza de Cristo está en el cielo. Me dicen amén. La cabeza de la iglesia. También hablamos de que el fundamento de la iglesia es Cristo. Nosotros no venimos a este lugar a poner fundamento. El fundamento ya está puesto. ¿Y sabe quién lo puso? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tercero, el sustentador de la iglesia es Cristo. La iglesia no tiene dinero, pero Cristo hace que las cosas sean posibles. Diga conmigo: a misiones, dígalo como que si lo cree, a misiones no se va con dinero, se va con fe. Cuando yo viajaba de San Salvador a Managua, oiga, está hablando de un viaje de 12 horas, me iba con $30. De San Salvador llegaba a una ciudad que se llama San Miguel. De San Miguel llegaba a una ciudad que se llama La Matillo. De La Matillo llegaba a Guasable, y de Guasable llegaba a Managua. Llegaba con $26. Me quedaban 4 para comida. Y cuando regresaba a El Salvador, casi nunca regresaba vacío. Íbamos de Cartago, Costa Rica, a Managua una vez. Íbamos en el bus y de repente se sienta un hombre a la par mía. Lo vi que era blanquito, tenía su barba, y yo dije: este es gringo. Y comenzamos a hablar y me dice, yo soy profesor de ciencia en Miami. Estoy retirado en Costa Rica, pero voy para Managua. Y comenzamos a hablar. Se iba a quedar en una ciudad que se llama Granada. Cuando el bus llega a Granada, me dice: gusto de conocerte. Digo: que te vaya bien. Se levanta el señor con su bordón, se iba a bajar del bus y le dice al motorista, le dice: espérate un momento. Se regresa donde mí y me dice:
tú eres misionero y yo no lo soy, pero sí puedo ayudarte a que continúes con la misión. Sacó su cartera y me dio una ofrenda sin conocerlo. Porque cuando Dios envía, Dios provee. No hay excusa viviendo en Canadá diciendo que tú no puedes contribuir al reino. Si lo hicimos en nuestros países donde la situación está difícil, ¿cuánto más aquí? Yo no estoy diciendo que ponga los millones, pero donde tu paso no puede ir, tu peso sí puede ir. Y es como hacemos misiones, me dicen amén. Ahora, hablamos también que una iglesia con misión vive en el poder del Espíritu Santo. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en la resurrección de Cristo. Creemos que la iglesia es propiedad del Señor. También hablamos que una iglesia con misión anhela ser testigo de la salvación de Cristo. También dijimos que una iglesia con misión vive en la unidad de la fe. No es que estemos siempre todos de acuerdo. Hay decisiones que se van a tener que tomar en los próximos meses que posiblemente no vamos a estar todos de acuerdo. Pero tenemos que estar en la unidad de la fe. Tenemos que dar ese paso de decir, no estoy totalmente de acuerdo, pero lo voy a apoyar porque es mi deber hacerlo para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. Me dicen amén. Y hablamos de que una iglesia con misión es una iglesia que crece. Pero el crecimiento no viene acostado en la cama. No viene simplemente esperando que la gente llegue. Después de predicar, de estar todo el día ayer en la iglesia, tuvimos un evento con una familia. Predicamos hoy en la mañana a las 9. Predico hoy a las 11 otra vez, lo estoy haciendo. Tenemos una reunión después de esto con los líderes y salgo pero volando. Tengo que predicar en Limington hoy. Y de eso se trata, de que una iglesia que crece, no crece porque el líder trabaja o porque los diáconos trabajan. Todos tenemos la responsabilidad de hacer crecer la iglesia por medio de nuestro llamado. ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces, en el versículo 7 dice, después llamó a los 12. Vea usted esto. El Señor viene, según lo que hemos leído, y dice que hizo un llamado. Ahora, la palabra llamar también significa gritar. La palabra gará significa llamar a viva voz, gritar, proclamar, anunciar, convocar y reclutar. Y es lo que Dios hace con el mundo. Dios está gritándole al mundo, viene el fin. Dios le está gritando al mundo, reconcíliense conmigo. Y la misma palabra en griego es la palabra kaleo, que tiene que ver con clamar, llamar a alguien, invitar, convocar. Y esto tiene una relación con el destino. Todo llamado que Dios hace a la vida de una persona está relacionado con tu destino. Tu propósito está ligado a tu destino. Si usted renuncia a su propósito, está renunciando al destino que Dios tiene para su vida. Ahora, cuando hablamos de que que Dios nos está llamando, estamos hablando de que Dios está gritándole a la humanidad, por favor, reconcíliense conmigo. Y hay 3 gritos de Dios sobre todos nosotros. Hay 3 gritos de Dios sobre la iglesia, sobre los no convertidos, sobre aquellos que creen en Él y sobre todo aquellos que no creen en Él. Y el primer llamado, el primer grito de Dios hacia la humanidad es el llamado a la salvación. Es el grito de Dios a ser transformados. Es el grito de Dios de cambiar de rumbo, de cambiar de destino, de cambiar de dirección. El segundo llamado que Cristo hace, el segundo grito que Cristo hace, es el grito al discipulado, es el grito de Dios a ser formados. Primero Dios te transforma, luego Dios comienza a formarte. Y luego el tercer
llamado al ministerio es el grito de Dios a ser enviados. Y muchos de nosotros, hermanos, qué lástima es decirlo, que muchos de nosotros tenemos 10, 15, 20 años de ser cristianos y nunca hemos ido a una misión. No nos mueve el hecho de que hay gente que está perdida. Y el llamado es algo especial. Y yo le decía a la congregación de esta mañana que los llamados de hoy no eran como los llamados de antes. Hoy te mandan con casa pastoral, te mandan con salario, te mandan ya con un grupo. Antes no era así. Y cada llamado es muy especial. Le voy a contar un poquito del mío brevemente. Yo acepté a Cristo el 26 de octubre del 97. A las 9 de la mañana, a las 11 de ese día me estaba bautizando. Allá por diciembre tenía yo un mes de ser cristiano. Dice el pastor general, las inscripciones para el colegio de teología están abiertas. Miré esa multitud de gente, como 10,000 personas sentadas, y dije, Señor, yo no creo que tú me hayas llamado para estar sentado. El siguiente día, que era lunes, me inscribí en el colegio de teología. No sabía nada de teología, no sabía nada de doctrina, no sabía nada de escatología, ni todos los términos que usamos. Y el 5 de enero comenzamos nuestra preparación con 2 meses de haber sido cristiano. La política del colegio de teología donde yo me gradué decía que 6 meses después de estar en el colegio usted tenía que abrir una obra. Entonces viene el misionero y me llama y me dice, ok, Mario, es hora que abras tu obra. Le dije, pero yo tengo 6 meses de estar en el colegio, no sé nada. Me dijo, esa es la política, aquí está un número, lo llamas y tú vas a abrir una iglesia en ese lugar. Me dio el número y decía la persona, el nombre de la persona, una buena amiga mía que todavía conservamos la amistad, nuestra hermana Mari de Corena. Y me dijo, vas a ir a una ciudad que se llama Olocuilta. Olocuilta es la capital de las pupusas. Yo dije, Señor, me estás direccionando bien, ¿sí o no? Ese es el lugar que quiero ir. Y llegamos a Olocuilta, hermanos, en bus. Tomé 2 buses ese día, bien me acuerdo. Y me dijo la hermana Mari, lo voy a esperar en la parada de buses. La esperé un momento y nos fuimos a su casa. Y le digo, hermano, vengo encendido. Aquí vamos a abrir una obra. Yo no sabía lo que decía, nunca había predicado. Y le digo, hermana, ¿dónde vamos a comenzar la iglesia? Aquí, me dice, pastor, ya está usted en el lugar. Y era el patio adyacente de su casita, que por ese tiempo una casita tiene una casota porque ha sido muy prosperada. Entonces usted podía meter 3 líneas de silla, pero no podía dar un paso para atrás porque había un pequeño abismo. Y ese era mi púlpito. Y yo dije, Señor, ¿me quieres mandar o cómo está la cosa? Y comenzamos ahí con 2 personas, la familia de ella y yo. Nunca había predicado. Gracias a Dios que tengo una memoria bien corta porque no me acuerdo que prediqué, porque me imagino que me debo de avergonzar. Pero ahí nació una obra y para la gloria de Dios el tabernáculo bíblico bautista todavía sigue en funcionamiento. Te digo por qué, porque cuando Dios llama, Dios suple. Cuando Dios llama, Dios te apoya. ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces el grito de Dios es para todos. Hermano, déjele el asiento a alguien más. Póngase de pie y comience a servir. Y dice que llamó a los 12. ¿Me dicen amén? Y dice, y yo quiero hacer una analogía con el poco tiempo que tengo. A quienes Dios llamó. Y yo quiero hablarle aquí a los empresarios que están aquí conmigo. Si usted tuviera el capital para comenzar una empresa y usted quiere que esa empresa fuese exitosa, ¿a quién usted contrataría como sus empleados? Me imagino que usted miraría los perfiles y le gustaría tener tal vez un especialista en marketing, un especialista en ventas, un especialista en productos, y usted busca a la gente para poder formar esa empresa porque quiere que sea exitosa. Ahora, en lo lógico, Jesús hubiese ido a la Universidad Nacional de Jerusalén a buscar los grandes teólogos, los grandes rabinos que sabían la Tanakh, la Mishnah, que sabían el Pentateuco, que conocían la ley de Moisés, que sabían las profecías. Y ahí es donde encajamos nosotros.
¿dónde fue a Cristo a buscar aquellos hombres que un día iban a enloquecer al mundo y que hasta el día de hoy son los hombres más influyentes de la tierra? Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos, en otras palabras, le gustaba. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Muchas veces Jesucristo permite en su liderazgo gente que te traicione para que no pongas la mirada en los hombres, sino que sigas poniendo la mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo ayuda. Me dicen amén, iglesia. Y así fueron, dicen, así fueron los hombres que Jesús escogió. No era gente dotada, gente llena de conocimiento, no era gente que tenía un testimonio moral en la ciudad intachable. Eran envidiosos, egoístas, codiciosos. Algunos eran cohibidos, otros eran iracundos, temperamentales, con grandes temores, fobias y miedos. ¿Cuántos de nosotros encajamos en ese perfil? Y aún así tenemos miedo de atender el llamado de Dios. Aquí hay 2, 3 personas que yo tengo años de decirle: tú tienes un llamado, pero no te activas en el llamado. Estos hombres no eran gente especial, pero fueron hombres que entendieron que lo que tú eres hoy no vas a ser el día de mañana. Y hay algo que estos hombres tuvieron y que es lo que yo quiero transmitirle a la iglesia: el valor de decidir y el poder del coraje. Nosotros estamos decidiendo cosas todos los días. Inclusive muchas veces no decidir es decidir a no hacer nada por lo que se está pasando. Y tuvieron estos hombres el valor de decidir si seguían con sus vidas arruinadas o le hacían caso al maestro, aún sin saber para dónde los llevaba. Y tenían el poder del coraje, pero no un coraje disfrazado de una capa de Superman o de Spider-Man o de Flash, que llegaba a un incendio y sacaba al niño que estaba quemando, sino el coraje de confrontar sus propios miedos y sus propios temores y sus propias fobias. El coraje de desnudarse delante de Dios y encontrar que detrás de ese traje que tú y yo andamos, posiblemente haya una capa de lepra que nadie sabe que la tienes o que la tengo. Esos eran los hombres que el Señor llamó. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te descalifica del llamado de Dios en tu vida? Mujer que estás aquí conmigo, tu divorcio no te descalifica, ni tampoco hombre que estás aquí, tu poco estudio te descalificas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos más propensos a ver nuestros defectos que nuestro potencial. El niño se arruina cuando ve una arruga, cuando ve un barro en su cara y se olvida que es una creación de Dios. Y yo te pregunto hoy, en esta mañana, ¿qué es lo que impide que tu llamado se perfeccione en el Señor? ¿Y por qué te estás fijando más en los defectos que tienes que en el potencial que tú puedes llegar a ser? ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos muchas veces decepcionados de haber venido a Canadá y de haber desperdiciado todo un talento? Que no es que lo desperdiciaste, simplemente que lo pusiste a dormir y lo anestesiaste y se ha quedado ahí dormido. El viaje de todo cristiano es esta, iglesia, de la imperfección a la transformación. Ese es el viaje que Cristo invitó a sus discípulos y es el viaje que Dios invita a Westpark y a todas las personas que nos están viendo. Cómo venir de ser seres imperfectos a ser transformados por su gracia divina y por todo aquello que Él tiene para nosotros. Y dice la palabra, estos son los nombres de los 12 apóstoles y solamente quiero mencionarles a 3 de ellos: a Simón, también llamado Pedro, y su hermano Andrés y Santiago. Y quiero mencionarles algunos rasgos de estos hombres. Pedro, que es el que más se menciona en la Biblia. Y quiero hablarle a los Pedros que están aquí conmigo en esta mañana. Y no sé si estoy gramaticalmente correcto, si hay Pedras. Por eso les dije, perdónenme. Pero Pedro era un hombre imperativo, ansioso, tenso e impulsivo. No calificaría como un esposo idóneo, ni tampoco para un empleado de una buena empresa.
Pedro tenía todas las de perder, señores. Hacía cosas que no debía y decía cosas que no debía. Confiaba demasiado en sí mismo. Le gustaba resolver todo a su manera. No cumplía con lo que él prometía. Hablaba y después pensaba. Traicionaba sin querer hacerlo. ¿Y cuántos de nosotros hoy nos podemos identificar con este Pedro, que un día estaba allá en el puerto de Jerusalén, de Capernaum, pescando? ¿Qué fue lo que Cristo vio en Pedro, por el cual lo calificaba para ser un Pedro diferente? ¿Qué es lo que Cristo ha visto en ti para calificarte a ti para ser una mejor mujer o un mejor hombre o una mejor joven? ¿Qué es lo que el Señor ha visto en tu corazón por el cual tú mismo no te has visto? Y este hombre tenía todas las de perder, porque era un hombre demasiado impulsivo. Le pidió a Jesús caminar sobre el agua sin que Cristo se lo pidiera. Le dijo: Señor, aunque todo el mundo te abandone y te niegue, yo no te voy a negar. Y unas horas más tarde lo estaba negando, no una vez, sino 3 veces. ¿Y cuántos Pedros habemos aquí en esta mañana que hemos negado a Cristo por pequeñas cosas? Y que muchas veces en la oscuridad de nuestros cuartos hemos llorado y nos hemos arrepentido y nos hemos levantado en la mañana como que somos indignos de volver a la iglesia el próximo domingo. Estaba Jesús camino a su arresto y iba con Pedro. Y dice que uno de los soldados quiso agarrarlo y vino Pedro, le sacó la espada y le cortó la oreja. Era buen hispano, sabía cómo defenderse. ¿Y cuántos de nosotros hemos resuelto las situaciones violentamente y no tenemos temperamentos controlados, sino que rayamos en lo iracundo y tenemos temperamentos que no pueden ser controlados por nadie? Y nos sentimos como este Pedro, que andamos cortando orejas al revés y al derecho. ¿Qué calificó a este hombre para ser uno de los 12? ¿Y qué califica a ti para ser parte del reino de los cielos? Cuando el Señor lo confrontó a Pedro, dijo: no vale la pena seguir a este hombre, voy a volver otra vez a mi vida. Y llamó a 6 personas más y dice, y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántos de nosotros, hombres que están aquí conmigo, mujeres, nos hemos decepcionado de Dios porque no nos ha contestado las oraciones en el tiempo que nosotros queríamos? Y hemos esperado tanto tiempo y seguimos haciendo lo mismo. Y nos sentimos muchas veces como que si Dios nos abandonó y que nunca va a escuchar esa petición y esa plegaria que le hicimos en la oscuridad de un cuarto. Y Pedro así se sentía, decepcionado, como posiblemente tú y yo nos sentimos en esta mañana. El apóstol Pedro hizo algo que yo te invito a que hagamos en esta mañana. Volvió a dejar que su vida fuera redireccionada por Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro volvió en sí, le hizo caso a Jesús. Y Cristo le dijo: Pedro, vuelve otra vez a tirar la red. Y dice que la tiró en el nombre de Jesús. Y ese Pedro que un día, una noche, pescó, no pescó nada, volvió a intentarlo de nuevo. Hombre, mujer que estás aquí conmigo en esta mañana, inténtalo de nuevo. Si por muchos años has estado queriendo pescar en tus propias aguas, comienza a pescar en el mar donde Dios te quiere llegar. Y quiero decirte algo de la pesca. Nadie puede pescar pescados grandes en aguas muy bajas. Cuando los pescadores van a pescar, tienen que ir mar adentro. Por eso Cristo le dijo: boga mar adentro. Porque los discípulos querían estar en la orilla. Y en la orilla no se pescan peces grandes. Y yo te digo algo, mujer y hombre que estás aquí conmigo. Si no has pescado nada toda la noche, inténtalo nuevamente en el nombre de Jesús. Porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Y lo que Dios ha reservado, el diablo no te lo puede arrebatar. ¿Me dicen amén, iglesia? Amén. Pero había otra cosa y termino con esto. Acompáñenme. Venía el momento de la renovación de Pedro. El momento que le dijo: toma lo que un día botaste. Agarra lo que un día dejaste. ¿Cuántos de nosotros, de los que están aquí conmigo en esta mañana, trajeron o dejaron sus uniformes de servidores en las iglesias
donde pertenecían en sus ciudades y en sus países. Y el Señor te dice, desempólvalo otra vez en Canadá. Viene entonces el Señor, como Pedro lo había traicionado 3 veces, tenía que restaurarlo 3 veces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó a la mar. Hasta que Dios no confronte tu desnudez y la mía, nosotros no vamos a volver a sentirnos parte de esos 12. Y nos vamos a sentir como que somos la oveja negra de la familia o la oveja extraña de la manada. Pero Pedro permitió ser evaluado por Cristo y aceptó nuevamente su ministerio. Y el Señor viene y lo confronta a Pedro y le dice, Pedro, tú me amas. Y le dijo, Señor, tú sabes que yo te quiero. Le dijo, Señor, tú sabes. Le dijo, Yeshua HaMashiach, Kyrios, Agapao, Kyrios, Fileos. No es lo mismo querer a Cristo que amar a Cristo. Pedro 2 veces le dijo, te quiero. Pero Jesús andaba buscando la palabra te amo. Porque te quiero es un sentimiento. Te amo es un compromiso. Las parejas se divorcian porque se quieren. Las parejas que no se divorcian porque se aman. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en el querer con Jesús y no que hemos llegado todavía en el amar con Jesús? Y Jesús le dijo a Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y cuando Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo, le dijo, tengo una misión para tu vida, tengo un llamado para ti. Mientras tú te sigas en tu querer, nunca vas a trabajar en tu amar. Mientras tú sigas queriendo, tus sentimientos te van a seguir traicionando. Pero cuando tú decides amar a Jesús, el llamado no va a ser un martirio, va a ser un deleite. Y te digo por qué, iglesia. Porque cuando tú estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto, te van a suceder 2 cosas. Por dentro va a haber gozo en tu corazón, pero por fuera va a haber fruto en tus manos. Cuando tú haces las cosas para Dios con gozo en el corazón, vas a ver cómo Dios te provee y te progresa ese gozo que hay dentro de ti. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dale un aplauso al Señor el día de hoy, iglesia. Si es posible, pónganse de pie, por favor, iglesia. ¿Siguen contentos, hermanos? El primero que Dios habló en este mensaje fue a mi persona, hermano. Porque muchas veces, se los confieso delante de ustedes, yo soy el primero en sentirme inepto de estar enfrente de ustedes. Porque muchas veces me siento que no tengo las cualificaciones necesarias para representar a Cristo. Y si Cristo lo pudo hacer conmigo y lo puede hacer con todos estos siervos, también lo puede hacer contigo. Solamente que el Señor quiere que pases de un querer a un amar. Dejemos de querer a Cristo y comencemos a amarlo a Él. Y cuando tú comienzas a amarlo, vas a entender que tú has nacido con un propósito que va más allá de tus propios sentimientos. Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque tú eres bueno. Quiero ministrar a esos Pedros en esta mañana a través de la palabra. Aquellos que en algún punto nos hemos sentido como secundarios. Aquellos que en algún punto hemos perdido la brújula. Inclusive nos sentimos como que si le hemos fallado a nuestros hijos, porque no nos han visto llegar al peldaño que ellos un día han anhelado. Y muchas veces nos sentimos como esos Pedros, que cuando no pescamos nada, comenzamos la retirada. Nos volvemos otra vez a refugiar en nuestros propios sentimientos de antaño que nos trajeron tanto dolor y tanta soledad. Pero el Señor siempre está presto para confrontarte y para decirte, iglesia Westpark, ¿me quieres o me amas? Si me quieres, vas a estar siempre arruinado en tus sentimientos. Pero si me amas, me vas a buscar y me vas a encontrar. Porque yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan.